5, cuando los apóstoles se acercan con Jesús y le preguntan: Señor, dinos cuándo será tu regreso, dinos qué señales habrá de tu venida otra vez aquí a la tierra. Y Jesús comienza a describir una serie de acontecimientos demasiado fatales, ¿sí? Primero dice, y pongamos atención a esto, porque primero Él dice, mirad que nadie los engañe. Entonces va a ser algo bien intenso en esa época, ¿sí? Vamos a hacer, la posibilidad de que seamos engañados va a ser algo bien latente, bien latente. Pero después Cristo comienza a narrar ahí que va a haber guerras y que va a haber que rumores de guerra y que enfermedades y una serie de cosas que la verdad no son agradables, siendo honestos, ¿sí? Y luego nos vamos a Apocalipsis y uno piensa en un apocalipsis zombie, o no sé, vemos alguna peli o algo y nos acordamos de algo por el estilo, porque va a ser momentos complicados, ciertamente. Pero déjenme poner algo ahí también sobre la mesa, porque Apocalipsis mismo en el capítulo 12 nos relata de una forma breve la historia de una mujer que está dando a luz, ¿sí? Ahora, ahí les va un ejemplo. Para las mujeres que ya son mamás, ¿cuál día fue el mejor día de su vida? No sé si cuando dieron a luz, cuando fueron mamás. Para algunas de ustedes posiblemente ese fue el mejor día, o de ninguna, o sí, de nadie. Alguien con su mano levantada, pues posiblemente haya sido el mejor día de mi vida, ¿sí? Ok, posiblemente haya sido ahí el mejor día de la vida de una mujer. Y el hombre pudiera pensar: ah, caray, yo pensé que era la día de la boda, ¿no? Pero no, realmente para el corazón de muchas mujeres, el día del nacimiento de sus hijos tal vez fue el mejor día de sus vidas. Pero luego nos brinca algo: ah, caray, ¿cómo es posible que el día en que fueron mamás también fue el mejor día de sus vidas? Porque ese mismo día sufrieron demasiado dolor. Estaban ahí en el quirófano o en el lugar donde dan a luz y estaban con dolor, estaban gritando algunas de ustedes, estaban sudando, estaban sin maquillaje, estaba todo mal en ese momento, con un gran dolor. Entonces, ¿cómo podemos decir que al mismo tiempo que fue un día tal vez en el que experimentamos el mayor dolor de nuestra vida, por qué ese mismo día podemos catalogarlo como posiblemente también el mejor día de nuestra vida? Por el hecho de que precisamente se fue mamá, se dio a luz. Entonces sí, en el momento en el que nuestro Señor vaya a regresar, va a haber momentos complicados, va a haber momentos difíciles, sí, pero nada se va a comparar con el gozo, con el privilegio, con el honor, con la gloria, con la recompensa, con la majestad de ver venir al Señor como Rey de Reyes y Señor de los señores en una nube por su iglesia. Nada se va a comparar. Y sí va a haber momentos difíciles, pero al mismo tiempo vamos a poder decir: sí, es el día más glorioso que hayamos experimentado. Hubo momentos complicados, momentos difíciles, momentos inenarrables, pero al mismo tiempo es la mejor época de nuestras vidas, porque ese día veremos el cumplimiento de la promesa de Dios, de que viene por nosotros, de que viene por su iglesia, de que viene por ti y viene por el que está a tu lado y viene por tu familia y viene por mí y viene por todos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y eso es extraordinario, eso es maravilloso. El Señor viene, iglesia. El Señor está preparando morada para su iglesia, para cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, sí, y este tema de la venida de Cristo, el regreso del Señor, no es algo que tengamos tan vivo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí te va un versículo. Quiero que vayamos ahí en nuestras Biblias a 1 Corintios 15, 19, y vamos a proyectar estos versículos en versión Nueva Traducción Viviente. Y 1 Corintios 15, 19 dice de la siguiente manera:
Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, lo vuelvo a leer. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si mi esperanza de Cristo o en Cristo, si mi esperanza de Él, en Él, son solamente para lo que voy a vivir aquí en esta tierra, para mis cosas materiales, para mis logros en esta tierra, soy digno de lástima. Porque la gloria, la esperanza, la majestad que entrega Cristo va más allá de lo que podemos tener en esta tierra. Es para una eternidad, iglesia. Es para también los siglos de los siglos, no solamente para un tiempo. Y esa es la promesa que está sobre la iglesia. No es solamente para un tiempo pasajero, un tiempo corto, no. La esperanza de Cristo es eterna, de que Él viene y Él nos llevará para estar con Él toda la eternidad. Y esa es la esperanza mayor que tenemos tú y yo, el fundamento de nuestra fe. Aleluya. Ahora, Cristo Jesús, o más bien dicho, el apóstol Pablo, es inspirado por el propio Espíritu Santo de mostrarnos de una forma muy clara, que hoy creo yo, de cuál es la promesa del Espíritu Santo para nuestras vidas. Porque Cristo dijo: ¿saben qué? Les voy a dejar el Consolador. Yo me voy a ir, pero les dejo el Espíritu Santo. ¿A quién nos va a dejar Cristo Jesús? ¿O a quién nos dejó ya? Al Espíritu Santo. Nos dejó al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo describe que ese Espíritu Santo son como arras de nuestra herencia. Son como arras de nuestra herencia. Las arras en nuestra cultura actual mexicana lo podemos haber escuchado al momento de una boda. Son unas moneditas que se entregan al momento de una ceremonia religiosa en el cual un hombre y una mujer se están casando, y se entregan como símbolo de provisión y de generosidad y todo ese tipo de cosas que tal vez ya tengamos algo ahí más o menos en mente. Pero las arras tienen un trasfondo o un origen mucho más atrás. Tienen un origen en Grecia y posteriormente en Roma, tiempo atrás del tiempo en el que vivió Jesús y en el mismo tiempo en el que vivió Jesús. Inclusive en el Código Civil Federal, actualmente aquí en México, está plasmado un tipo de contrato de arras. ¿En qué consiste esto? En que hay dos personas, un comprador y un vendedor, y hacen un contrato donde precisamente el comprador le va a comprar algo al vendedor y dan algo en garantía que se denomina arras. Dan unas arras. Ahí está. Es una cantidad, si lo manejamos en términos actuales, es una cantidad de dinero ahí depositada en un banco que no es de ni una persona ni de otra, sino que está como garantía de que este trato se va a llevar a cabo. Si alguna de las dos partes no consuma el trato, entonces hay pérdida para alguno de los dos. Si el comprador se retracta, entonces él pierde la garantía, lo que ya había dado. Yo me comprometo a pagar, yo me comprometo a comprarte esto y te doy esta garantía. Pero si me echo para atrás, pierdo mi garantía. Pero si el vendedor se retracta, no solamente tiene que regresar la garantía, sino que la regresa al doble. Y eso tiene origen, insisto, en la cultura jurídica, si le podemos llamar así, en el antiguo Roma, donde había esas garantías de que algo se iba a cumplir. Y Cristo Jesús nos dice, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, de que hay arras que garantizan que Cristo va a cumplir su promesa de que Él va a regresar, y que mientras esperamos nos da una garantía. ¿Y cuál es esa garantía? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es nuestras arras, nuestra garantía de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios está en nosotros, con nosotros, y que Él nos cuida, nos levanta, nos corrige, de que Él es vivo en nosotros. Es su Espíritu, esa garantía. ¿Sale? Vamos a leer el siguiente versículo, ahí en Efesios 1:14, donde se habla precisamente de esto. Efesios 1:14 dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y a mí me llena este verso donde ahí está confirmado de que el Espíritu Santo es garantía de que Dios cumplirá su promesa. Pero vamos a otro versículo, para ahora en 2 de Corintios 1:22. Y dice de la siguiente forma: y nos identificó como suyos, ¿al qué cosa? Al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él prometió. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo es esa garantía. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no nos va a dejar como novia de pueblo, vestida y alborotada, como se dice ahí, tal vez de manera un poco peyorativa y hasta brusca, pero es un término popular aquí en México. Entonces Dios no va a hacer eso con nosotros. Él va a cumplir su promesa, todas y cada una de ellas. Pero ahí te va. Las arras en la tradición judía tenían una relevancia un poquito, creo yo, más intensa. Era cuando un novio se comprometía con su novia, pero no solamente le entregaba un anillo como lo hacemos tal vez el día de hoy. No nada más fue de palabra y decía: de veritas voy a venir un día por ti, o por esta que voy a venir por ti. No. En los tiempos de Jesús, el novio dejaba una garantía, dejaba unas arras de que iba a regresar por esa novia, que su promesa no eran solamente palabras, sino que dejaba una garantía precisamente que confirmaba, garantizaba que él iba a cumplir esa promesa. Si el novio se iba a tardar 6 meses, esas arras tenían que cubrir los gastos de la novia por esos 6 meses. Si el novio se iba a tardar 1 año en volver por su novia, ¿cuánto tenían que cubrir esas arras? 1 año. Si se tardaba 2 años, pues las arras tenían que cubrir los gastos de esa novia durante 2 años. Entonces podemos entender ahora también, creo yo, de una mejor manera, que cuando Pablo nos dice: sabes que el Espíritu Santo son las arras de la promesa de que Cristo va a regresar, es que el Espíritu Santo también es el sustento mientras tú y yo esperamos el regreso del Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. Él es nuestro sustento, Él es nuestra esperanza, en Él nos sujetamos, de Él nos tomamos, mientras como novias de Cristo Jesús, tú y yo, como novia de Cristo, esperamos su regreso. Él es nuestra garantía. Aleluya. Ahora, vamos a leer el siguiente versículo, 2 de Corintios 13:14. Y vamos a leerlo primero y luego lo vamos a explicar, ¿sale? Creo que ya lo tenemos ahí en pantalla. Gracias, chicos. Dice 2 de Corintios 13:14: que la gracia del Señor Jesucristo, escuchen esto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y tal vez lo hemos leído muchas veces, es el final de esta carta. Pero vemos ahí, si le ponemos atención, vemos cómo Dios se manifiesta en su Trinidad, dependiendo de quién habla, si es el Padre, si es el Hijo o si es el Espíritu Santo.
se manifiesta hacia nosotros de diferente manera. Cuando habla del Padre, se refiere allá en la mitad del versículo, dice, y el amor de Dios, porque Dios es amor. Dios, el Padre, se manifiesta a nosotros a través de su inmenso, inagotable y eterno amor. Es la forma en la que Él se vierte a sí mismo hacia nosotros, a través de su amor. Pero en la primera parte del versículo dice que la gracia del Señor Jesucristo, o sea, Cristo se vierte a nosotros a través de ¿qué? De su gracia, de su misericordia. Él tomando el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz. Él toma el castigo que nosotros merecíamos. Entonces Cristo se manifiesta, nos transmite su esencia a través de su gracia. Y vemos cómo es, en esta tercera parte, cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros. Dice, y la comunión, ¿qué dice? Y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Entonces, ¿cómo podemos tener un acercamiento con el Espíritu Santo? A Dios es a través de su amor. Con Cristo es a través de su gracia. Y con el Espíritu Santo es a través de la comunión. De la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, hay un verso que detona, que desnuda esta parte en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y hablo de Hechos de los Apóstoles, Hechos 19, del 1 al 2. Y vamos a darle lectura a este verso. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, o sea, estaban ahí predicando, Pablo viajó para las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Leí este versículo por la parte final, porque se encontró a varios creyentes. La versión Reina Valera dice, se encontró a unos discípulos. O sea, eran personas que ya habían creído en Cristo o no habían creído en Él. Ya habían creído en Cristo, conocían de Cristo, eran creyentes, eran discípulos. Pero el versículo 2 dice lo siguiente. Ahí Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Había creyentes en el libro, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que no tenían ni idea de lo que era el Espíritu Santo. No habían oído ni siquiera de Él. Y habemos tal vez el día de hoy personas que creemos en Cristo, que sabemos del amor de Dios, pero que no tenemos ni idea de quién es el Espíritu Santo ni cómo actúa en la vida de las personas, porque no tenemos una comunión con Él. Sabemos de su amor, sabemos de la gracia a través de la cruz de Cristo Jesús, pero no nos ocupamos de tener una comunión con el Espíritu Santo, y como consecuencia pues no hay esa cercanía con su Espíritu, con Dios mismo a fin de cuentas. Y hay algo que pudiera llegar a suceder. Ahora, ¿por qué llegan a suceder este tipo de situaciones? Miren, es como si un matrimonio estuviera casado. Van y todo el asunto, firman allí con el abogado, al novio o a la novia tal vez la llevan ahí como, no sé, las circunstancias de cada quien, pero a fin de cuentas firman, el novio y la novia, ya están firmados ahí. Es más, los dos están enamoradísimos, se aman, se ven y salen corazones, se ven y se siente algo ahí en el ambiente meloso, ¿sí? Hay un amor profundo en ellos. Pero se casan y al día siguiente o esa misma noche no se van a vivir juntos. Pasa una semana y todavía no se van a vivir juntos. Ya están casados, pero no se van a vivir juntos. Pasa un mes, 2 meses, caray, y no se van a vivir juntos
X circunstancia. ¿Qué va a pasar con ellos dos? Evidentemente no va a haber un fruto de la unión o de la cercanía, de la intimidad entre ellos. No va a haber ese fruto. Necesita haber cercanía, intimidad entre dos novios, entre un novio y una novia, para que haya fruto. Y para que nosotros podamos también tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos cercanía. No solamente estar ya afirmados con Dios o con Cristo, no. Necesitamos cercanía para que haya ese reflejo de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo también actúa de tres maneras en nuestra vida. Actúa a través de reacciones físicas. Podemos reaccionar llorando, podemos reaccionar sintiendo una paz increíble aquí en nuestro interior. Podemos algunos quedar en silencio. Podemos actuar de muchísimas formas, pero esa es a fin de cuentas una reacción de su Espíritu Santo. Hay otra cosa que son los dones del Espíritu Santo. Existe la profecía, existe la palabra de sabiduría, de revelación. Existen esos dones del Espíritu Santo. Pero también existe otra manera en la cual Él se manifiesta en nuestras vidas. Recapitulando un poquito. La primera son esas reacciones de las que hablamos. En los años 90, inicios de los 2000, en México hubo un movimiento del Espíritu Santo muy, muy bonito, donde había reuniones, había mucha gente hablando en lenguas, mucha gente se caía al piso, algunos reían, otros lloraban. Había muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero eran manifestaciones externas, vaya. Y los dones también son manifestaciones externas, pero ya de algo que nosotros hacemos para edificación de la iglesia. Insisto, ya es a través de la palabra de sabiduría, de profecía, etcétera, etcétera. Pero también están los frutos del Espíritu Santo, que esa es una manifestación interna del Espíritu Santo, donde nos habla de que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, donde eso es fruto de una relación cercana con el Espíritu Santo que tenemos tú y yo. Y tengo muchos otros versículos para poder leer ahorita, pero déjenme, me voy a esta parte. Dice: los frutos son producto de cada temporada. Entonces el fruto del Espíritu Santo que tú y yo estamos reflejando como consecuencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros, ahí están. Pero va a pasar esa temporada, y un árbol frutal normal da un fruto y ya se muere. No, necesita ser una vez más puesto en agua, regado, para la siguiente temporada, para que dé más fruto. Y a la siguiente temporada pasa lo mismo y da otra vez fruto. Y así durante toda su vida ese árbol está dando un fruto tras otro fruto. Y así tú y yo, como cuerpo de Cristo, hemos dado un fruto, pero no se detiene ahí, iglesia. Y es algo increíble, porque podemos dar más fruto aún. Podemos dar más y más y más fruto. Y tú y yo somos llamados a ello, a tener una relación con el Espíritu Santo. Y leí una frase que en un principio me pareció un poco dura, pero después dije, pues sí, vamos a ponerla ahí en la iglesia. Y quiero que me apoye ahí el equipo de video ahí a ponerla en nuestras pantallas. Si no se las leo. Dice: un cristiano debe parecerse a un árbol con frutos reales, no a un árbol de Navidad con adornos artificiales. Y a veces podemos quedar impresionados por un árbol de Navidad. Ahí lo estamos viendo y dices: wow, qué bonito árbol,
qué bonitas luces, qué bonitos adornos, qué tamaño del árbol. Oye, estuvo caro el árbol, ¿verdad? Sus hojas parecen reales. Oye, ¿qué onda? Pero es artificial. Es artificial. No podemos agarrar una esfera y comerla. No podemos agarrar algo, tomar algo de ese árbol y comerlo para que nos nutra. No, es artificial. Y a veces buscamos mucho lo artificial. Pensamos que el Espíritu Santo sirve para que nosotros seamos usados y seamos conocidos de las personas. Pero el Espíritu Santo sirve para que nosotros nos acerquemos. Él es el vínculo que tenemos nosotros con Dios. Él es las arras, nuestra garantía de que un día vamos a ver a Cristo cara a cara. Él no es algo, Él es alguien. Él es una persona con inteligencia, una persona con sentimientos, con convicciones. El Espíritu Santo es alguien real, que a veces llega el momento de la reunión y pedimos: Espíritu Santo, aquí estoy. Pero ¿y toda la semana? Nos metemos a ver Netflix todos los días y ni nos acordamos del Espíritu Santo. Nos metemos en nuestra chamba, en nuestras labores, y no nos acordamos de que existe un Espíritu Santo hasta que venimos a una reunión y levantamos nuestras manos y le hablamos a Él. ¿Qué pasaría si tu relación sentimental estuviera fundamentada solamente en ese momento a la semana? Y que tu novio, o tú chica, o tú joven que estás comprometido, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa no te hablara durante toda la semana, no te pelara para nada hasta el domingo. Y a veces, creo yo que a veces así hemos estado. No le hacemos mucho caso al Espíritu Santo. Sabemos del amor de Dios, sabemos de la gracia de Cristo, pero ¿y la comunión con el Espíritu Santo? Y eso es lo que nos va a mantener hasta su regreso, iglesia. Si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, mientras esperamos el regreso de Cristo, vamos a andar todo el tiempo con sub y bajas espirituales, con cambios de ánimo bien disruptivos, bien de repente. De repente dejamos de venir a la iglesia, perdemos el ánimo, que es normal por las circunstancias, pero nos mantenemos en Él si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Que Cristo Jesús no prometió que nos iba a sacar de las dificultades ni de los momentos complicados, sino que en medio de esos momentos complicados Él va a estar con nosotros, iglesia. Pero requerimos tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Dios no prometió que David no fuera a enfrentar a Goliat. No, hijo, te voy a librar de enfrentar al Goliat, ven, te voy a proteger. No, Dios estaba con él cuando enfrentó a Goliat. Dios no impidió que un joven llamado Daniel estuviera en el foso de los leones. No, hijo, ¿cómo crees que voy a permitir que tú vayas al foso de los leones? No, permitió que fuera ese foso de los leones. Y Cristo, Dios, estaba allí con él, su Espíritu estaba allí con él, y pudo sobrepasar ese momento, porque tenía una relación con el Espíritu de Dios. Dios no va a impedir muchas veces que salgamos de esas circunstancias difíciles. Él no nos prometió eso, pero sí te prometió que Él iba a estar contigo mientras esperabas su regreso. Y eso es a través de su Espíritu Santo, a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y aquí está el Espíritu Santo, que quiere comenzar tal vez a tener el día de hoy una relación contigo, si es que no la teníamos. Y si es que la tenemos, Él quiere madurarla y quiere mejorarla y quiere ser más cercano a nosotros. Y en nosotros está el deseo como iglesia de acercarnos a Él. Por eso estamos aquí. Por eso aquí estamos.
Peleamos con nuestra carne constantemente, con nuestros pensamientos, con nuestro desánimo. Peleamos con nosotros mismos. Nuestras vidas son un reflejo mismo de las palabras del apóstol Pablo, de que a veces lo primero que no queremos hacer es lo primero que hacemos. Es una lucha constante, es demasiado humano. Es muy normal. Pero en ti y en mí está la decisión de poder decir como estos, que nunca les habían platicado del Espíritu Santo, ni siquiera habían oído hablar de Él. Pero si seguimos leyendo estos versículos, nos vamos a dar cuenta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos conocieron al Espíritu Santo. Esos 12 comenzaron a tener relación con el Espíritu Santo. Y aquí vemos algunos que vamos a comenzar a tener una mejor relación con el Espíritu Santo, porque es las arras de nuestra herencia. Voy a pedir que te pongas en pie, por favor, iglesia. Acompáñame a orar. Y dispón tu corazón, solamente eso, dispón tu corazón. Espíritu Santo, abraza a cada persona en este lugar. Tú abre tu corazón, iglesia. Abre tu corazón al Espíritu Santo. No necesitas pelear con Él, no. Necesitas rendirte a Él. Ríndete a su presencia. Espíritu de Dios, nace en el corazón de cada persona que está en este sitio. Hoy, a través de tu intervención, pedimos que estés en el corazón de cada persona que está en este lugar. Entra en lo más profundo, conócenos profundamente, conócenos de manera íntima, Espíritu Santo. Entra en nuestro corazón, revélate en nuestros pensamientos, relaciónate con nosotros. Espíritu Santo, te deseo en mi vida. Si es tu deseo también, díselo al Señor. Te deseo en mi vida, Espíritu Santo. Necesito tu presencia para todo. Necesito tu presencia para amar de la manera correcta. Necesito de ti en mi vida para poder ejecutar tu voluntad de la manera en la que tú la has marcado, Espíritu de Dios. Te necesito simplemente porque te amo, porque quiero de ti. Quiero tu voz en mi mente, quiero tu voz en mi corazón. Quiero tus caricias. Quiero tu cercanía, quiero experimentar tu olor, tu atmósfera, tu esencia. Quiero de ti, Espíritu Santo, te quiero a ti. Te quiero aquí en mi vida. Te quiero en cada parte de mí, en cada cosa que hago. Cuando voy a la tienda, cuando voy al trabajo, cuando regreso a casa. En las palabras que le digo a mi esposa. Te necesito en mi vida, Espíritu Santo. Como iglesia te necesitamos y como individuos te necesitamos. Así que hoy pido de la gracia, que a través de la gracia de Jesús, Espíritu Santo, nos llenes a cada uno de nosotros y pongas una convicción profunda para una comunión contigo. Porque no nos detendremos de buscarte, no nos detendremos de llamarte, no nos detendremos de estar unánimes juntos en un solo sentir. Y el Espíritu Santo se derramará en este lugar, en el nombre de Cristo, sobre cada persona. Y muchos profetizarán, y muchos hablarán en lenguas, y muchos hablarán con denuedo la palabra de Dios. Algunos pondrán sus dones, sus talentos delante de Dios. Algunos cantarán, otros hablarán, otros en su trabajo lo harán. Pero la iglesia será una señal inequívoca de la existencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, satura este lugar. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestra mente, llena nuestro corazón, llena cada parte de nosotros. Espíritu Santo, a ti clamamos, por ti vivimos, por ti estamos. Espíritu de Dios, pósate en nuestras vidas por la gracia de Jesús.